¿Qué misterio tenemos en nuestra zona? Un gran misterio nos envuelve a todos entre los pueblos de Albacete. Ese gran misterio te persigue allá donde vayas, si te pilla. Una bola de fuego anda entre los pueblos como son Casas de Lázaro, San Pedro o Balazote. Solamente te persigue. Pero, ¿qué ocurre si te pilla? ¿Te puede ocasionar la muerte? ¿O simplemente te observa? ¿Qué es esa bola? ¿De dónde viene? ¿Qué espíritu la envolverá? ¿O solo será una energía química? Una energía creada por la ciencia. Trataremos de llegar a fondo de este gran misterio en compañía de nuestro invitado. Pues esta tarde nos acompaña un gran investigador de fotografía paranormal, también del grupo SEID, que nos va a explicar exactamente lo que es el misterio de la luz del Pardal. Y no es más ni menos que Guillermo Núñez. Guillermo Núñez, muy buenas tardes. Muy bien, para lo que queráis. Bueno, sabemos que tú eres investigador del tema que acabamos de escuchar en la introducción, que es el de la luz del Pardal. Y bueno, ¿cuánto tiempo llevas investigando este gran misterio? Pues mira, cuando comencé hace aproximadamente unos 25 años, más o menos, quizás unos cuantos más, ¿no? A interesarme por el mundo paranormal, pero no por el mundo paranormal que todos entendemos en la actualidad, ¿no? El de los fantasmas y cosas de estas, ¿no? Sino por el mundo paranormal que nos atraía en aquel momento a la mayoría de la juventud, que eran los ovnis, los Foo Fighters y cosas similares, ¿no? Que venían del espacio, del más allá, pero del más allá de nuestra frontera espacial, vamos, del más allá de nuestra atmósfera. Bueno, pues a mí me interesó un fenómeno que era precisamente el de los Foo Fighters, que recuerdo que comencé leyendo un libro hace muchísimos años que trataba del Triángulo de las Bermudas. Todo ello fue, digamos, creando un germen en mí que me llevó precisamente a esto, a centrarme en lo que yo denomino mis lucecitas, ¿no? Como conocen mis amigos, ¿no? Que precisamente son los rayos en globa, rayos globulares o los Foo Fighters. ¿Cuándo comencé a estudiar el fenómeno del Pardal? Pues el fenómeno del Pardal es muy antiguo, porque viene desde los años 70, ¿no? O incluso anterior, pero ya no, digamos que empecé cuando salió la luz, ¿no? Gracias a una serie de investigadores madrileños, como era Lorenzo Fernández Bueno, Francisco Contreras, etcétera. Publicaron una serie de artículos y yo conocí que existía ese fenómeno que además a mí me atraía. Comencé a estudiarlo in situ, o sea, yo he pasado verdaderas noches de frío y ¿por qué no de miedo al estar solo precisamente entre las dos parcelas de la Quéjola y el Pardal, ¿no? Entre las dos fincas, ¿no? Intentando esperar precisamente la aparición de esas luces. Sí, claro. Por lo que, perdona que te interrumpa, por lo que he oído, aparte que hayas investigado este tema de la luz del Pardal, también me interesa que nos expliques alguna investigación que se parezca un poco. Porque yo he leído sobre tu historial que has investigado otras cosas parecidas con las luces, estas apariciones extrañas, ¿no es así? Sí, exactamente. Primero vamos a separar dos conceptos, ¿no? Yo no creo que las luces del Pardal sean de un fenómeno paranormal, y hablemos de un fenómeno paranormal. Yo lo que creo que la luz del Pardal es un fenómeno meteorológico, ¿no? Un fenómeno totalmente natural que se produce por unos motivos que nosotros desconocemos. Cuando digo que yo no creo que sea un fenómeno paranormal es porque creo que en otras ocasiones sí se pueden producir fenómenos paranormales de ese estilo, pero no en este lugar, ¿no? Que yo creo que tiene una solución y creo que es factible el poder dar con ella hoy en día, esa misma solución. No sé, yo precisamente recorriendo que es mi hobby, ¿no? El de perseguir mis lucecitas, ¿no? Como les llamo, pues no sé, me ha dado a hacer la vuelta al mundo. He estado
en Bélgica, porque en Bélgica hay fenómenos de este estilo. He estado en Noruega, precisamente, no hace mucho tiempo, hace muy poquito, ¿no? Y ya son unas cuantas veces las que hemos ido por allí, precisamente a Hesdalen, ¿no? Para trabajar allí, para sacar fotografías, para intentar formar parte de un proyecto que se está realizando allí, dentro de un proyecto de un laboratorio científico, no el que está montado, sino, o sea, no el que está montado, que es el AMS, que se está ahí, que llevan desde uno de los colegios de Noruega, ¿no? Pero sin embargo, sí de otro que están montando en el mismo valle, que han montado precisamente un museo, conforme a lo que ocurre con las luces, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el Valle de Hesdalen, que a mí de verdad me recuerda mucho en cuanto a lo que ocurre, ¿no? Me recuerda muchísimo el Valle de Hesdalen con precisamente la zona que hay entre San Pedro y Casas de Lázaro, ¿no? Me recuerda mucho porque es un valle igual, lo que pasa que el de San Pedro y Casas de Lázaro es un valle mucho más abierto, aunque tiene montañas a los dos lados, es mucho más abierto, y sin embargo el de Hesdalen es un pelín más cerrado, ¿no? Pero también son, curiosamente, la distancia en Hesdalen, de donde están los fenómenos, son 10 kilómetros, en San Pedro y Casas de Lázaro son 9 kilómetros, ¿no? O sea que son cosas muy parecidas. Hay muchas cosas que se repiten y que creo que unas desencadenan a otras, igualmente en Hesdalen unas desencadenan a otras, ¿no? Pero hablamos de Noruega, igual que hemos hablado de Bélgica, pero también se dan en España. Muy cerquita de vosotros. Vosotros estáis en Albacete, pero muy cerquita de aquí en la provincia de Alicante, en el pueblo de Sella, hay una zona a la salida. Precisamente, pues se producen también estos fenómenos, han estado produciéndose durante una serie de años, ¿no? Y no es extraño en ese pueblo pues encontrar algún campesino, o no es extraño encontrar algún cazador que salga de noche de morros, precisamente con una luz de este estilo, ¿no? Bajando de la montaña. Y no la típica leyenda de, sabéis que en la bahía de Benidorm, que está justo delante, ¿no? Pues pues en ciertas ocasiones atracan buques de la Armada Americana, ¿no? La típica leyenda, os decía, de los helicópteros que recorren y suben y bajan la montaña, no, sino personas que son del pueblo, que han nacido en este pueblo de Sella, que conocen perfectamente la montaña porque son agricultores y porque son cazadores, y han visto luces extrañas, pues que están ahí, o sea, que es que no las puedes dejar de lado. Pero un poquito más allá, más abajo de vosotros, en Granada, pues también tenemos fenómenos, ¿no? En el Valle del Lecrín. Sí, efectivamente, es lo que he escuchado. Claro, yo he tenido oportunidad de recorrer el Valle del Lecrín innumerables veces, porque muchas veces hablan de los kilómetros que uno recorre, ¿no? Yo creo que mi coche ya no tiene cuenta kilómetros para recorrer los kilómetros que he recorrido en coche, andando y en avión, para poder encontrar estas luces, ¿no? Pero en el Valle del Lecrín se da exactamente el mismo fenómeno. Lo que pasa es que ahí va acompañado quizás de otra... De un arquetipo que me gustaría que luego me preguntara Víctor, ¿no? Que decía que él pensaba que las luces del Pardal eran un arquetipo. Sí, puede ser que lo sean, porque están en el imaginario popular y porque nos vienen acompañando desde siempre. Entonces, por ejemplo, en el Valle del Lecrín, en Albuñuelas, en Granada, se da este fenómeno de las luces que acompañan precisamente a los cazadores, a los agricultores, que es muy difícil que te cuenten sus experiencias, porque es muy difícil, porque nadie quiere que le tachen por loco, ¿no? Y menos pues la gente que vive en el pueblo, porque los tienen como iluminados, ¿no? Entonces es muy difícil que te cuenten, pero cuando llegas a que alguien coja esa confianza contigo y te lo cuente, pues son fenómenos muy similares. La diferencia básica que hay entre el Valle del Lecrín en Albuñuelas y la que tenéis muy cerquita de vosotros, que es la del Pardal, no es ni más ni menos, es que en el Valle del Lecrín se han llegado incluso a aparecer hasta figuras, o eso dicen, ¿no? Presuntamente figuras que acompañaban a esa luz. Pues son otra vertiente, ¿no? de ese fenómeno. Pero Guillermo, si al norte de España, pues puedo contar infinidad de ellas. Guillermo, perdona que te corte, pero bueno, porque vayamos ya un poco al grano sobre este tema. Bueno, para los oyentes que no conozcan el caso, Guillermo, ¿qué es en realidad la luz del Pardal? Explícanos cómo actúa y qué es lo que hace esa misteriosa luz. Vamos a ver. La luz del Pardal es un fenómeno luminoso, y es así, es tal cual, un fenómeno luminoso, no tiene ninguna otra explicación, que toma forma de una bola que puede estar entre los 10 centímetros a los 50, aunque en algún caso me han llegado reportes de que fuera incluso hasta más grande, hasta 1 metro. Pero lo normal es que esté entre esos 10 y esos 50 centímetros, que hace unas evoluciones, o sea, que evoluciona sobre el terreno a 1 metro, metro y medio, en todo lo que he podido escuchar por aquella zona, ¿vale? Y que además deja un rastro en el suelo, un rastro de 1 centímetro aproximadamente, de lo cual sí ha sido testigo Cristino Cuerda,
y bueno, la gente, algunas personas que luego han vuelto sobre el lugar y han estado, claro, con miedo y viendo qué es lo que les había pasado, ¿no? Qué es lo que habían visto. Entonces, digamos que es un fenómeno luminoso que genera una bola de origen desconocido, se supone que energético, que toma una coloración que va desde el rojo al amarillo y en algunas ocasiones blanco azulado, que evoluciona a 1 metro, 1,5 metros del suelo, que se supone que deja un rastro en el suelo precisamente de 1 centímetro, digamos que sería como una toma de tierra precisamente en esa misma bola, y que dura pues desde unos segundos hasta varios minutos, ¿no? Porque hay algunos testimonios de personas que yendo, por ejemplo, desde Casas de Lázaro a San Pedro, bueno, pues en su moto, por ejemplo, han visto precisamente, por ejemplo, José Bisagras, que era uno de los pobladores de Casas de Lázaro, ha visto como una luz iba por encima de él con la moto, ¿no? O sea, a su derecha por la moto. Entonces, bueno, pues sí, son casos y la gente los cuenta. Entonces, lo que refieren precisamente es eso, una bola de color y, bueno, que hace esas evoluciones a 1 metro. Otra cosa es qué es lo que lo puede producir o qué es lo que la leyenda cree que lo puede producir, ¿no? Que esa es otra historia. Pero bueno... Ese es el gran misterio. Sí, claro, evidentemente, porque, a ver, podemos partir de dos bases. Podemos partir de la premisa fácil, ¿no? Que es decir, no busco explicación, y como yo sé que, bueno, aquí ha aparecido la bicha de Bazalote, o estaba, por ejemplo, hay una zona íbera, precisamente de enterramientos íberos y un poblado íbero muy cercano, pues qué fácil me es decir que es la luz producida por el alma de un árabe que resulta que está enterrado aquí. Eso lo he oído decir yo, ¿no? Y además digamos en medios nacionales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso es lo más fácil. Además es lo que más vende. Normalmente sabéis que vosotros que lleváis ya unos cuantos programas, bueno, y además muy bien hechos, por cierto, pues sabéis que lo que vende precisamente es el misterio, pero es que el misterio a veces no es tal y el misterio lo damos nosotros. Y eso es así. Entonces, la luz del Pardal puede tener una explicación paranormal, podría tenerla, pero creo que lo más fácil es buscar la explicación normal, ¿no? Aunque sea un poco más difícil quizás de encontrarla, pero está ahí, ¿no? ¿Qué es lo que podría producir, bajo mi punto de vista, bajo mi opinión, ¿no? Bajo los kilómetros que he podido andar y patear, que he pateado de esas dos fincas? Pues muy sencillo. Existe un tendido eléctrico que sale precisamente desde San Pedro a Casas de Lázaro. Un tendido eléctrico muy antiguo, que está formado por unas torres de alta tensión. Bueno, para ser exactos, existen 2 tendidos. Uno que va a la derecha de la carretera y otro que va a la izquierda. Uno que va enterrado, que es el nuevo, y uno que va al aéreo, que es el viejo, ¿no? Que bueno, esas torres de alta tensión que van a la izquierda de la carretera, en el sentido San Pedro a Casas de Lázaro, pues yo no sé si habréis recorrido el terreno, pero aún están ahí, y si os fijáis, la mitad de esas torres de alta tensión llevan muchos años, vamos, yo por lo menos desde que lo conozco, desde el año 90 y... no sabría decir, 93 o 94, esas torres de alta tensión, la mayoría están oxidadas todas, ¿no? Vosotros sabéis que eso es un conducto muy largo de 10 kilómetros, 9 kilómetros para ser exactos, en los cuales, que es una zona de tierras de labranza, por la cual pasan arados, por la cual esos arados han subido por encima de las protecciones precisamente de las torres de alta tensión, de los aislantes de granito, de cemento, del hormigón, de las torres de alta tensión, han subido por encima, con lo cual la tierra está en contacto directo con las torres de alta tensión, ¿no? Y son unas torres de alta tensión que durante muchos años, ahora ya no, ahora creo que ya no, para ser exactos, no voy a decir al 100% que sí, porque también hace muchos años que no se están dando estos fenómenos, aunque luego haya gente que crea que los ve. Pero bueno, el tema está que esas torres de alta tensión durante muchísimos años han llevado una corriente eléctrica que ha estado sin aislar del suelo. Y vosotros sabéis que todo cable por el cual circula una corriente eléctrica genera un campo de inducción. Y ese campo de inducción escapa, en este caso, o digamos está separado del suelo gracias a unos vidrios, a un vidrio que tenemos de protección, ¿no? O un vidrio o una cerámica, porque fijaros que qué curioso, la luz del Pardal siempre se ha dado en invierno, ¿verdad que sí? Sí, la verdad. ¿Qué es lo que hace que se produzca esa luz del Pardal? ¿Y por qué se produce en invierno y no se produce en verano, que se podría producir igual, pues es algo muy sencillo. Normalmente las tierras de labranza, ¿cuándo se suelen abonar? En el mes de invierno, en los meses cuando comienza el invierno, a finales de verano, otoño y principios de invierno. Es cuando se suelen pasar tractores o es cuando se suelen pasar arados, es cuando se levanta polvo, y es precisamente una época del año en la que no llueve tanto, y sobre todo en el Pardal,
y además una época del año en la cual hay viento, y eso lo podréis comprobar vosotros perfectamente, ¿no? Entonces, en ese momento el polvo en suspensión, ¿qué es lo que hace? Recubre digamos, los vidrios que actúan de aislantes en las torres de alta tensión, y es cuando se producen estos fenómenos. Si el vidrio está recubierto de polvo y el polvo tiene humedad, automáticamente, digamos, ese campo de inducción que genera el cable escapa precisamente a través de la torre, que actúa como toma de tierra. Y entonces los que estamos entrando, cuando entramos en esa carretera, en ese campo, lo que estamos entrando es, así para que nos entendamos, en un gran microondas, ¿no?, de 10 kilómetros de largo, en la cual se puede producir perfectamente, o se podría llegar a producir perfectamente ese fenómeno, ¿no? Esto es así y sería una explicación, como cualquier otra, ¿eh? Pero creo que es más factible una explicación racional que no una explicación, digamos, irracional, como pueda ser en este caso la paranormal, que también podría ser, pero creo que es más fácil la racional. Perdona que te corte un momento, porque lo estaba explicando muy bien y me da pena, pero es que el tiempo me apremia y tengo que irme, y me gustaría hacerte unas preguntas. En primer lugar, el color de H.P. Lovecraft, ¿conoces la literatura? Vale, pues me gustaría saber si el color es un arquetipo, por así decirlo, derivado, o la luz del pardal es derivada del propio color, porque por lo que he visto aquí es muy parecido, en el sentido de que deja unas huellas específicas y que además se ve como una bola luminosa, aunque el color luego tiene una explicación más preternatural, en el sentido de que es, como tú decías al principio, de otro planeta exterior. Y bueno, ya que como me tengo que ir, respecto al resto de arquetipos, también he oído que se pensaba en la Edad Media que lo que ahora llamamos relámpagos o rayos esféricos eran brujerías, y me gustaría saber si esto tiene alguna relación con lo que son las luces. Claro, mira, cuando hablábamos de arquetipo al principio, que decía que tú pensabas que era un arquetipo, ¿no? Y creo que es toda la razón. O sea, hay fenómenos luminosos que se repiten durante generaciones, pero no es que, y que todo el mundo lo achaca siempre a una cosa, aunque luego podemos llegar a pensar que es otra, de ahí salen las leyendas y demás, ¿no? Me preguntabas sobre Lovecraft y sobre la luz que se nos da en este caso. A ver, el color rojo amarillento, ¿por qué se produce rojo amarillento y no se produce, por ejemplo, un tono blanco azulado que en alguna ocasión han visto, pero de forma muy apagada? Pues muy sencillo, porque la energía que digamos, de la cual se nutre esa bola, es una energía limitada. Enlazo con la segunda parte de la pregunta, sobre los rayos. Claro, es que cuando hablamos de un rayo globular, un rayo en bola, no es ni más ni menos que un fenómeno meteorológico producido por un rayo vertical que viene desde la parte alta de la atmósfera hasta la Tierra. Cuando llega aquí abajo, choca, y se puede llegar a producir eso, o una centella, como también es conocido, o si, bueno, por ejemplo, estamos en una zona con algo puntiagudo en el terreno, pues como por ejemplo puedan ser precisamente las torres de tensión, o puedan ser los pararrayos de una ciudad, o puedan ser las puntas de las casas, ¿no?, en diferentes pueblos. Bueno, pues se pueden producir, digamos, esos fenómenos, digamos, luminosos, ¿no? Cuando hablamos de Foo Fighters, de rayo en bola, de la luz y lo que me estás comentando, estamos hablando de que vienen desde el principio de los principios. O sea, los fenómenos luminosos no son ahora. Las luminarias, si vosotros recurrís a la Biblia, vais a ver que aparecen. Y si buscáis en la Biblia, en el índice de la Biblia, vais a ver que aparecen las luminarias no en un sitio, en muchísimos sitios. Lo que pasa es que se les dan diferentes explicaciones. Por un lado, las diferentes explicaciones pues podrán ser de fantasmas, de almas, de lo que queráis, ¿no? Pero siempre han existido, o sea, es algo que ha acompañado al hombre. Ahora nos fijamos más, pues bueno, pues porque se han puesto de moda los fenómenos paranormales y les queremos dar esa explicación paranormal. De fuera de la Tierra, no, son perfectamente terrestres, porque son producidas por motivos naturales, normalmente. No sé si respondo a tu pregunta, Víctor. Sí, la verdad es que me ha dejado muy claro esto. Y bueno, respecto a los Foo Fighters, me gustaría que me explicases primero lo que es, porque creo que no lo sé, al menos bajo ese nombre. Sí. Y bueno, segundo, agradecerte el tiempo que has dado a esta pregunta de principiante tirando a idiota.
Hombre, nunca. Mira, nadie nace sabiendo y vosotros lo estáis haciendo muy bien, de verdad. O sea, yo creo que vuestro programa, El Carrusel Diabólico, está hecho por personas muy jóvenes y que tienen mucho camino por recorrer, ¿no? Y evidentemente, pues igual que hay otros programas más conocidos, menos conocidos, yo hasta no hace no tanto también he tenido un programa, ¿no? Entonces, bueno, pues esos programas van poco a poco evolucionando. Y vosotros presentadores, o yo cuando lo fui, o vosotros investigadores, o yo ahora que lo soy, ¿no? Desde hace tantos años para acá, pues siempre es un momento de aprender. Y cuantas más personas conozcas, más personas hables, más aprendes. Yo aprendo de vosotros y vosotros aprendéis de mí lo que yo os pueda dar, ¿no? Que sea mucho o poco, no lo sé. Pero nunca son preguntas de idiota, ni mucho menos, que va, ni mucho menos. Porque tanto Lovecraft como pueda ser, no sé, cualquier otra cosa que podamos imaginar, ¿vale? Siempre puede tener precisamente algo de ese imaginario popular, es algo de ese antiguo que viene, ¿no? De algo de esa leyenda, algo de ese mito. Y es que cuántas veces no son mitos y leyendas la realidad, ¿no? Lo que vemos hoy en día. Entonces, nunca es una pregunta tonta, de verdad que no. Muchas gracias. Sí, vamos a ver, variando un poco ya este tema, el de la luz del Pardal, cuéntanos un poco sobre la vida que tenían los pastores de las fincas, sobre todo de la finca de Quejala, porque sí he oído, he escuchado, he leído que abandonaron los lugares debido al pánico sobre este fenómeno. Sí, bueno, sí, yo recuerdo en la conversación que tuve hace 20 años con este hombre, con Cristino Cuerda Felipe, ¿no? Y, efectivamente, el primer testigo, como dicen. Exactamente, el primero, pero no el único, porque su hermano Constante también fue testigo de esas luces y ambos en una ocasión también vieron, bueno, ambos en un par de ocasiones, pero una Constante y dos, en este caso el Seda de Cristino, vieron la evolución de no una sola luz, sino de dos luces, ¿no? O sea que eso es algo que no todo el mundo conoce, pero es así. Su hermano Constante también fue testigo de esas luces, ¿no? Sí, porque, dime. Porque lo que yo te decía es que a uno de los de la finca, hablando de pastores, iba con su coche y la luz le siguió, y él, acojonado, pues llegó a la finca, se metió corriendo a la casa y lo que le dejó la luz fue una marca en la puerta, como si le hubieran quemado la puerta. Claro, pero es que eso fue el motivo por el cual donde vivían Cristino Cuerda y los demás trabajadores de la Quejola, ¿no? Fue la Casa Navarretes, fue el motivo por el cual los derruyeron, ¿no? La tiraron abajo. Precisamente, ya no por el miedo, sino porque, bueno, el propio dueño de las fincas se dio, de hecho, de frente con este fenómeno, ¿no? Él volvía una noche de Madrid, según me contó a mí en su momento Cristino. Sí. Volvía una noche de Madrid, era un señor, ¿vale? Y volvía con su coche, su flamante coche, su buen coche, y precisamente en esa avenida que hay a la entrada no de la Quejola, sino del Pardal, ¿vale? Que la finca que está a la derecha, esa entrada de almendros que hay muy larga, al final de la cual precisamente estaba esta casa, pues al hombre se le paró el coche en medio. Con tan mala suerte de que al pararse el coche en medio, vio la luz, esa luz, estaba muy cerquita de él. El hombre salió corriendo. Eso, pues voy a decir lo que yo recuerdo de esta conversación con Cristino. El hombre salió corriendo, llegó hasta la casa aterrado, le abrieron la puerta y la luz le persiguió hasta allí, ¿no? Realmente no es que la luz persiga, o sea, no es que la luz sea inteligente, que es lo que mucha gente puede llegar a pensar, ¿no? Porque esas luces del Pardal, las evoluciones que tienen no son erráticas. Son erráticas desde el punto de vista del yo, persona, ser humano, que intento pensar cómo actuaría las leyes de la física. Pero vamos a pensar no precisamente como ser humano, sino como la ley de la física. Esa luz, en este caso, lo que estaba haciendo precisamente era, pues ni más ni menos que por simpatía, seguir a esa persona que iba corriendo. Pues muy sencillo, porque, bueno, el fenómeno físico por el cual se podría producir todo, pues ya lo veremos en otro momento, ¿no? Pero vamos a suponer que esta persona fuera cargada positivamente, ¿vale? Y precisamente el coche fuera cargado negativamente y la luz fuera formada por un campo negativo. Entonces, digamos que sabéis que los cuerpos con
con distintas polaridades se atraen, ¿no? Las cargas con distintas polaridades se atraen. Y precisamente esta diferente polaridad pudo ser la que pudo hacer seguir precisamente a este hombre hasta la casa, hasta la puerta de la casa. Pero lo mismo que le hizo seguir, por ejemplo, a Manuel Macilla con su bicicleta, o a José Bisagras con la moto, o a Antonio Sánchez, o a Antonio Gutiérrez, ¿no? O a Leonor López, o a mucha gente que han pasado por allí. Claro, es que han sido muchísimas personas las que lo han visto. Ahora dirán que sí, dirán que no, muchas de ellas ya no están, por desgracia, porque serán personas muy mayores. Yo ya cuando las conocí, hace 20 años, pues ahora no sé cuántos de ellos habrán. Yo también me acuso, ¿no?, de hacer por lo menos ya 4 años, 5 años que no paso por allí, ¿no? Pero no es por nada, porque he intentado seguir evolucionando en el fenómeno, no quedarme estancado en ese fenómeno en concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, me preguntabas por la vida de los pastores. Pues cuando vio Cristino Cuerda precisamente estas luces, fue precisamente pastoreando, volviendo con su rebaño de ovejas y volviendo hacia Casa Navarretes, ¿no? Uh-huh. Y cuando lo vio fue de noche, no lo vio de día. Lo vio de noche, porque es el momento que lo podía ver, vamos, de día no es bastante difícil, salvo que hubiera empleado o algún tipo de rayo de filtro infrarrojo para poder verlo, ¿no? De día la luz blanca, digamos que absorbería todas las frecuencias, las diferentes frecuencias, longitudes de ondas de ese bola de plasma, o como lo queramos llamar, y por eso no sería capaz de verlo, aunque a lo mejor ha estado al lado de él 20.000 veces y no lo ha visto, ¿no? Pero una de ellas, que a mí sí que es una de las cosas que me dio, digamos, cuando me lo contó, para pensar y para intentar introducirme hacia la parte racional y no racional, fue la segunda vez, no sé si fue la segunda o la tercera vez que lo vio, que intentó acercarse precisamente a estas luces, y él me contaba que iba con el rebaño se quedó paralizado, pero él intentó acercarse precisamente a la luz. La luz no huyó a él, sino que permaneció estática, estuvo muy cerca de ella, pero al llegar a un par de metros, 3 metros, 4 metros, no más a lo que estuvo, se quedó paralizado, y estuvo paralizado un tiempo, ¿no?, hasta que la luz por sí misma evolucionó y desapareció. El rebaño también, no él solo, porque también iba con el rebaño, ¿no? Y eso fue lo que me dio pensar en que quizás estuviéramos hablando de un fenómeno eléctrico, ¿vale?, o un fenómeno de cargas estáticas que podrían producir esa fenomenología dentro del ser humano o dentro de los animales. Y precisamente esa fenomenología, porque él luego también me contó que se había sentido mareado, que se sentía desganado, y una serie de detalles que al parar a verlos, pues podían haber sido, digamos, provocados precisamente por eso, no unas fuerzas de origen desconocido, sino de origen eléctrico. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Y precisamente fue lo que me dio, digamos, lo que me orientó a pensar en que el fenómeno, el Foo Fighters de la Quejola y el Pardal, no era ni más ni menos que un fenómeno meteorológico, un fenómeno eléctrico de la superficie terrestre, y ya está, no tiene no más. En marzo de 1982, este fenómeno tuvo problemas con la Guardia Civil. Es decir, ¿se les apareció este supuesto fenómeno? Vamos a ver, yo que sepa, porque yo, por ejemplo, con Joaquín Sánchez nunca he podido hablar, que era no Guardia Civil, sino el guarda de la finca, y con Isabel Flores tampoco, ¿no? Pero, ni con los guardias civiles, que era Eugenio Alarcón, ni José Olmo, que creo que el hombre murió, ¿no? Pero sí sé que tanto Joaquín Sánchez como guarda, y su mujer Isabel, como guardas de las dos fincas, ¿no? Por un lado, tanto la Guardia Civil, que era Eugenio Alarcón, una noche, y José Olmo, se encontraron de frente con este fenómeno, ¿no? Uh-huh. Iban patrullando por la carretera y vieron la luz de lo que ellos pensaron en su momento que era una motocicleta. Era por lo que he podido leer en este caso del informe de Eugenio Alarcón, el informe que hacía Eugenio Alarcón, él lo refería como el foco de una motocicleta, delante de una motocicleta, un foco que podía tener unos 20-30 centímetros, un foco grande de motocicleta. También decía que era una luz que era bastante apagada, era una luz que no era amortiguada, era una luz que no era muy potente, y que el color iba del blanco amarillento al rojizo, ¿no? Es lo que les hizo pensar que era una motocicleta y que era un cazador furtivo. Ellos siguieron esa luminaria, o esa luz, como le queramos llamar, esa formación extraña de luz, la siguieron porque les pareció extraño por la zona en la que estaba evolucionando, que no era la parte de la derecha, sino la parte izquierda de la carretera, la parte que da al río. No sé si la gente lo sabe, pero la Quejola por el medio tiene un riachuelo, ¿vale? Y siguieron esta luz hasta la zona en que desapareció,
que fue en una arbolada que hay a la entrada del pueblo a mano izquierda. Es por la zona en la que desapareció. Eso es lo que yo he podido leer del tema, ¿no? Luego sí, la Guardia Civil se ha encontrado con este fenómeno. Pero es que posteriormente también otro guardia civil, que fue José Sánchez Acosta, también encontró este fenómeno y algo parecido. O sea, le ocurrió algo similar. Pensando que eran unos furtivos, pues lo siguió, les dio el alto y bueno, y lógicamente uno paró. Evidentemente las luces no entienden de lo alto humano, no entienden de esto. La luz continuó evolucionando y hay algo que se repite normalmente, que es que comienzan por un extremo y acaban en el otro. Pues sí, esta vez hizo exactamente lo mismo. Comenzó por un extremo de la carretera y acabó precisamente en el otro extremo, que es al final, en la zona del arbolado que está entrando Casas de Lázaro a mano izquierda. Curioso, muy curioso. Y bueno, esto es una cosa curiosa. ¿La luz tenía algún tipo de poder? Es decir, si tenía inteligencia para hacer lo que ella quería. Es lo que os comentaba antes, ¿no? Tenía inteligencia, o mejor dicho, vamos a hablar que tiene, vamos a hablar en... Sí, pero que te hago la pregunta de otra forma. Sí, tiene la inteligencia de la física, no la inteligencia que nosotros creemos que puede tener, ¿no? De que esté, digamos, creada por algo o por alguien que nosotros no vemos y que tiene la inteligencia de poder hacerlo. Yo parto de la base de que tiene la inteligencia. A lo mejor no soy una buena entrevista para vosotros, pero creo que lo mejor es llamar al misterio misterio, y a lo que no es, no lo es, ¿no? Y creo que en este caso no es tan misterio como lo queremos ver. O sea, no, la luz tiene inteligencia, sí, la inteligencia de la física, la inteligencia de las fuerzas físicas, ni más ni menos, la inteligencia de la atracción y la repulsión, ni más ni menos. Pero la inteligencia de que pueda subir, bajar, ir a la izquierda y a la derecha, porque algo dentro de ella le está diciendo que lo haga, como algo que tiene su propio pensamiento, no. No. ¿Desde cuándo se produce este fenómeno? Esto es una cosa curiosa también para mí. ¿Desde qué año? Que se tenga constancia, porque luego volvemos a lo de siempre, ¿no? Yo he intentado entrevistar y he podido hablar con muchísima gente, no precisamente de San Pedro Casas de Lázaro, sino de un poquito más allá, y de otras poblaciones, ¿no? Y siempre encontramos el mismo problema. La gente no le gusta hablar para que no les tomen por locos, ¿no? Pero ¿desde cuándo? Yo creo que desde siempre, porque eso es algo que ha acompañado, y por eso hablábamos lo del arquetipo de Víctor. Es algo que ha acompañado a esa población. Pero si hemos de ponerle, digamos, un principio, pues será a principios de los 70. Y eso ha ido evolucionando hasta el momento. No hace tanto he podido ver un programa de televisión nacional en el cual se decía que todavía había gente que la veía. Pues supongo que habrá gente que lo ve. Yo ya te digo, no he tenido el tiempo necesario para poder pasar por ahí nuevamente desde hace unos 5 años para acá. Pero hasta hace 5 años os puedo decir que desde el año 94, 95, más o menos, hasta hace 5 años, hasta el año 2005, 2006, nadie había vuelto a ver una luz. Pero no es que nadie la hubiera vuelto a ver porque no quisiera contarlo, sino porque no se ha sabido absolutamente nada del tema, y lo poquito que se ha sabido ha sido gracias a los medios de comunicación, que son los que de una u otra manera han puesto esto en boca de todos, ¿no? Pero que se vuelvan a ver las luces, pues hombre, es interesante. A mí, desde el punto de vista del investigador, para mí es muy interesante, porque si de hecho se vuelve a activar el fenómeno, pues no me tendré que hacer a lo mejor 7, 8.000 kilómetros o 9.000 kilómetros hasta llegar a Gjesdalen, ¿no?, que está en la otra punta de Noruega, o no me tendré que cogerme el coche y marcharme hasta La Coruña, ¿no?, o hasta Pontevedra. Pues no, pues lo tendremos muy cerquita, entonces podremos estudiarlo mucho mejor, porque además lo bueno que tiene precisamente la zona de la Quejuela y el Pardal es que es un fenómeno recurrente. Si hubiera pasado una sola vez, pues bueno, pues no habría más que hablar, ¿no? Pues ha sido un fenómeno y ha pasado y es efímero. Pero en este caso es que se ha producido y muchísimas veces. Luego, precisamente es una buena zona para, igual que el gobierno noruego en su momento, pues bueno, pues hizo lo que hizo, que fue montar a través de unos colegios y unas personas que estaban interesadas en el tema, ¿no? Pues con el quiero recordar que es el Northvolt College de Noruega, pues montaron un observatorio interactivo, y precisamente un observatorio en medio precisamente del Valle de Gjesdalen. Pues lo mismo podría hacer a lo mejor la comunidad manchega, ¿no? Y si se siguiera dando ese fenómeno, montar un observatorio, pero un observatorio dirigido por científicos. No por periodistas ni por personas
bueno, que somos investigadores, pero que no, sino por científicos que realmente puedan investigar ese tema para poder avanzar. Y entonces descubriremos si es paranormal, no lo es, o si hay una inteligencia en esas luces, y además avanzaremos todos, ¿no? Pues ahora una pregunta para mí personal, que si por casualidad del destino, si yo ando por esos campos, por esa zona, por la finca de Quejola, si se me aparece la luz, ¿qué me aconsejas que haga? Pues lo que harías. Normalmente, si eres curioso, y creo que lo eres, yo lo que haría sería quedarme quieto para observarla, ¿no? Sí, yo sí, claro. Es una cosa de las que me he preguntado siempre. ¿Qué me pasaría a mí si en este caso me diera con alguna de las luces que por desgracia nunca he visto? La gente las ve, yo las he seguido por todo el mundo y de verdad no las he visto. He estado en medio de Waterloo y he estado sentado allí en medio de una campiña y he sido imposible verlo. Y sacando fotos toda una santa noche a grados bajo cero. Me he encontrado en Getalen no una vez, sino diferentes veces y sentado en mis sillas, cargado hasta arriba de ropa con 3-4 grados bajo cero y sacando fotografías nocturnas y diurnas, ¿no? Y nunca he sido capaz de verlo, ¿no? Y lo mismo me ha ocurrido en el Pardal. Está lloviendo, con nieve, sin nieve, en todas las épocas del año, y tampoco. Recuerdo, y eso lo voy a contar como anécdota y luego te digo qué es lo que yo haría, ¿no? Que yo creo que yo me quedaría sentado esperando a ver cuál era la evolución del fenómeno y sacando fotografías para luego poder intentar probar que lo he visto, que eso es lo siguiente. Yo recuerdo precisamente hace unos años una noche vieja, el día 30 de diciembre para ser exactos, me cayó una lluvia que no os podéis ni imaginar, precisamente sentado en mi sillita con mis cámaras, que se me mojaron todas, por cierto, precisamente en la puerta de la Quejola, ¿no? Ahí sentadito con mi mesita y con mis sillas y mi ordenador portátil cargando las fotos. Con eso te digo todo. Yo creo que me quedaría sentado, creo que esperaría ver la evolución, creo que le sacaría todas las fotos que pudiera y muchísimas más, porque precisamente para eso estaría allí buscando, y luego intentaría darle explicación, una vez visto directamente y en directo el fenómeno, ¿no? Intentaría darle la explicación, si es posible, física, y si no, ya intentaríamos buscar otras connotaciones ya más paranormales. Muy interesante. Bueno, Guillermo, ya es una pena porque se nos echa el tiempo encima, porque tenemos más secciones que tratar en lo largo de Carrusel Diabólico, y bueno, yo te estoy agradecido que nos hayas aceptado en esta entrevista de este tema misterioso. Muy bien, yo encantado de que me habéis llamado, y cuando queráis lo que necesitéis, me llamáis, que aquí me tenéis. Pues muchas gracias, Guillermo. Ya que Víctor se ha tenido que ir un poquito antes por razones personales, pero ahora vuelve en nuestras siguientes secciones. Y bueno, te mando un saludo y muy importante, para una forma de contacto contigo. Pues podríais hacerlo directamente a través de mi página web, que es www.fotoparanormal.com. Esa es la más simple. www.fotoparanormal.com. Y allí veréis que os aparece un foro que en ocasiones puede estar o no estar activo, dependiendo de los hackers que intenten entrar en él, ¿no? Y luego veréis que hay una serie de enlaces en los cuales podréis dar conmigo a través de los correos electrónicos que aparecen en la misma página. Pues muchas gracias, Guillermo. Un abrazo y bueno, te esperamos en otros programas. Ya os digo, muchísimas gracias a vosotros